le bendiga, amados hermanos. Damos gloria a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí en su casa para alabarle. Amén. Y queremos que usted alabe al Señor ahí en su hogar también. Qué bueno es alabar al Señor. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija. Bendito sea el Señor. Padre celestial, te exaltamos y te glorificamos, Padre. Gracias por este precioso día que nos has regalado, Señor. Queremos que recibas la alabanza, Señor, como un olor fragante delante de ti, Señor. Gracias, Padre celestial. Tú te mereces toda la alabanza y toda la adoración, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a leer 2 Corintios 3, del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Hay libertad en Cristo. Y vamos a gozarnos en el Señor y cantar con libertad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya, hay libertad en Cristo. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del
por mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Hay libertad en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Y vamos a seguir alabando a Dios, exaltando su nombre. Gloria a Dios. También hermosa alabanza. Dice, grato es decir la historia. La historia de Cristo es maravillosa, es grata. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso es decir la historia. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y así presentar el predicador de este día. Gloria a Dios. Padre celestial, todopoderoso Dios, te damos la gloria y la honra y todo el honor, Señor. Queremos en estos momentos presentarte al predicador de tu palabra, Señor, la persona que tú vas a usar, Señor, para traer tu bendito mensaje, amén. Señor, glorifícate, úsalo, Señor, de una manera especial y habla a cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque en su infinita misericordia Él nos permite podernos reunir
una vez más para bendecir y para alabar el nombre del Señor. Hemos podido cantar, hemos podido exaltar al Rey del cielo, al único, al inmortal, al invisible, al Dios de la creación, al Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy vamos a tener nuestro mensaje basado en el capítulo 16 de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 15. La palabra del Señor nos dice, Romanos capítulo 16, del versículo 6 al versículo 15. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos en este momento a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que bendiga este tiempo que estamos en su presencia y que este pasaje de la Biblia pueda encontrar sentido para nuestras vidas y podamos extraerle el provecho que Dios quiere que le extraigamos. Así que les invito a que unidos conmigo en este momento podamos orar. Padre de misericordia, Padre de verdad, Padre de amor, Padre que nos regalas la oportunidad maravillosa de estar en tu casa y en tu presencia. Señor, de estar sobre todo en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y en este momento, Señor, quisiéramos, además de haber leído este pasaje de la Biblia, quisiéramos explicarlo, pero quisiéramos que tú nos ayudases en la explicación de este pasaje. Entendemos que la interpretación de la Biblia, Dios mío, puede ser el punto importante, Dios mío, en que nosotros podemos caer o levantarnos en base a tu palabra, porque mucho de nuestra torpeza a veces no permite que podamos entender a cabalidad el pasaje bíblico. Pero si tenemos el auxilio de tu Espíritu Santo y la gracia tuya, Dios mío, con tu gracia podemos entenderlo. Permite que mis hermanos también puedan entenderlo y aplicarlo a sus vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermano, que usted está con nosotros el día de hoy y que se está deleitando juntamente con nosotros. Estar escuchando la palabra del Señor, estar ahí con su familia, con su Biblia abierta, pendiente de la palabra del Señor, eso es maravilloso. Porque eso habla de devoción, eso habla de adoración. Así que entremos rápidamente a este pasaje. Aprendí hace algunos años que lo que se cree del Evangelio, que lo que se cree de la Biblia, es lo que se practica. Y aquí en el capítulo 16
el apóstol San Pablo ha tomado un tiempo para saludar a los hermanos que él reconoce en el Señor. Aquellos hermanos que por sus prácticas cristianas, aquellos hermanos que por su desempeño en la labor cristiana se han destacado un nombre para que el apóstol San Pablo les haga una mención en este saludo final. Después de haber escrito este tratado tan maravilloso, Pablo está saludando a los hermanos que él sabe que están en Roma y que han sido fieles a la causa del Señor. No sabemos en la actualidad qué número de creyentes había en esa gran metrópoli de Roma. No sabemos en la actualidad cuántos millones probablemente de personas vivían en esa gran metrópoli. Algunos historiadores han hablado de millones, pero ciertamente en este momento nosotros no sabemos exactamente cuánto había. Pero lo que sí sabemos es que ahí había una iglesia que estaba creciendo, que ahí había una iglesia formada por judíos y por gentiles, que estaba expandiéndose y que Dios estaba usando grandemente esta iglesia. Y el apóstol San Pablo dio testimonio de la fe y del amor de estos creyentes de la iglesia de Roma. Ahora, el hermano Pablo menciona a estos hermanos porque son hermanos especiales, porque son hermanos excepcionales, son hermanos que precisamente por sus prácticas públicas del evangelio se han ganado un lugar de honor. La última vez que predicamos en base a Romanos, estuvimos hablando de cómo te recomendaría el apóstol San Pablo. Y estuvimos hablando de la hermana Febe, no sé si recuerdan, de Priscila y Aquila. Y eso fue maravilloso. El ponernos nosotros en la condición de pensar cómo nos recomendaría el apóstol San Pablo si tuviese que escribir una carta de recomendación. Bueno, pues el día de hoy quizá podríamos decir cómo te mencionaría Pablo. Si Pablo tuviese que enviarte un saludo a través de una carta y a través de una carta dirigida a una iglesia, ¿qué mención haría de ti? Porque en una entrega de premios es interesante ver cómo se nombra al primer lugar, al segundo lugar, al tercer lugar, y luego llega un grupo de personas que a veces le dan una mención honorífica, pero en último grado dicen también: y felicitamos a todos los concursantes. Pero algunas personas exaltan la frase: yo prefiero que Dios sepa lo que yo hago en la obra del Señor y no los hombres. Hermanos, pero esto podría convertirse en una excusa para no ser nada y para no hacer nada en la obra del Señor. Y ciertamente Pablo no está alabando el activismo. Pablo no está alabando el afán. Pablo no está alabando que los hermanos estén 7 días en la iglesia. Lo que Pablo está reconociendo era el lugar que aquellos hermanos se habían ganado por el testimonio, por su conducta, por su trabajo, por su labor, y él lo está reconociendo públicamente en su escrito. El apóstol San Pablo está apreciando, está valorando a aquellos hermanos que habían representado fielmente a Cristo. Y me gusta pensar, hermanos, que el apóstol San Pablo no fue coaccionado a quedarse callado. Me gusta pensar que el apóstol San Pablo, cuando tenía su pluma y estaba escribiendo esta epístola a los romanos, él no se dejó coaccionar a quedarse callado y no mencionar a estos hermanos y hermanas que han trabajado tanto en la obra del Señor. ¿Pudiese él haberse sentido coaccionado? Claro que sí. ¿Por qué razón? Bueno, porque él iba a ver otro grupo de hermanos que él no iba a mencionar, simple y sencillamente porque no habían hecho nada sobresaliente en la obra del Señor, simple y sencillamente porque no habían dedicado su vida a la obra del Señor. Habían sido salvos, pero no se habían entregado completamente al Señor para dar un servicio de calidad a nuestro supremo Rey. Así que el apóstol San Pablo no se dejó coaccionar
por la idea de que alguien podría sentirse mal, porque alguien se podría sentir ofendido si yo digo que el hermano, que la hermana Febe y que la hermana Aquila y Priscila son tremendas trabajadoras en la obra del Señor. Así que qué bueno que Pablo no se quedó callado. Yo creo que nosotros deberíamos de imitar esa actitud del apóstol San Pablo y no quedarnos callados cuando vemos que hay hermanos que se entregan de lleno a la obra del Señor y que sin subestimar esfuerzos, sin ver la hora, ellos se lanzan para hacer la obra del Señor de una manera eficaz y que es necesario que nosotros pudiésemos mencionarlo y darles un lugar de honor. Así que eso quería mencionar. Aunque sabemos que lo importante no es recibir mención aquí en la tierra. Ciertamente la Biblia dice que el creyente es una carta pública, que es una carta leída, que es una carta abierta. En otras palabras, significa que cuando alguien está viviendo una vida agradable a Dios y está sirviendo al Señor, es normal que los hermanos vean el trabajo de esa persona y admiren a esa persona por su trabajo. Así que Pablo, después de haber recomendado a un selecto grupo de personas en los versículos anteriores del 1 al 5, ahora Pablo viene a mencionar a otros hermanos que él quiere resaltar. Así que el tema de hoy es una pregunta. ¿Cómo te mencionaría Pablo en sus cartas? ¿Cómo te mencionaría Pablo en sus cartas? Y yo puedo encontrar, hermanos, a un primer grupo de personas a quien Pablo en estos versículos los menciona por su trabajo. Por su trabajo. Y voy a empezar en el versículo número 6. Y la primera persona que Pablo menciona es a María. Y dice de María, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María es un nombre común en la Biblia. Y en ese tiempo me imagino que era aún más común. Porque de hecho, si tenemos tantos nombres en la Biblia, con el nombre de María, su nombre es muy común. Y en la actualidad el nombre de María es muy común. Vamos a llamarle María de Roma. Vamos a llamarle de esa manera para poder identificarle entre las otras Marías que tenemos en la Biblia. Así que esta hermana recibe una mención especial porque Pablo sabía que ella había trabajado. Y me llama la atención que el apóstol San Pablo usa el término trabajado mucho. Porque fíjese que ya trabajar requiere esfuerzo. Pero el apóstol San Pablo dice que ella había trabajado mucho. ¡Wow! Eso es tremendo. Trabajado mucho en la iglesia del Señor. En otras palabras, ella no estaba buscando lo suyo propio, sino lo del Señor. Y Pablo quiere que los hermanos en Roma que se entregan al trabajo sean estimados porque trabajan para el Señor. Según el comentario de Middleton Bible Church, dice, MBC, yo le llamo, el significado del término griego es que ella trabajó mucho y se afanó diligentemente hasta el agotamiento y hasta la extenuación. Esta hermana trabajaba en la obra del Señor hasta el agotamiento y hasta la extenuación. Se agotaba trabajando para el Señor. Se agotaba, se desgastaba esta hermana trabajando para el Señor. Y la Biblia dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. El trabajo de Dios es un trabajo a los santos y es un trabajo en la obra del Señor. Así que, hermanos, la primera mención es de esta tremenda mujer que Pablo dice ha trabajado hasta el cansancio, hasta la extenuación y nos deja un gran ejemplo de trabajo a nosotros. El segundo hermano que quiero mencionar es el hermano Urbano. El hermano Urbano aparece en el versículo número 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Pablo dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. El nombre Urbano es un nombre latino, un nombre romano.
Y como su nombre lo indica, era un hermano de ciudad, urbano. Como su nombre lo indica, el nombre de él significa elegante y educado, como hombre de ciudad. Y dice que este hermano es un colaborador en Cristo Jesús. Pablo lo menciona como una persona que ha estado y que ha trabajado en la obra del Señor, que probablemente estuvo trabajando con el apóstol San Pablo y que siempre ha estado dispuesto a colaborar en la obra del Señor. Y es menester que tú y que yo estemos siempre dispuestos a colaborar, a trabajar, a ser diligentes en la obra del Señor, que cada vez que se nos llame, digamos presente, que estemos dispuestos a obedecer el llamado de Dios. Y a veces, hermanos, el llamado de Dios es servir a los hombres. El llamado de Dios es trabajar hacia los santos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto que usted, cuando usted trabaja en su trabajo, usted está trabajando para Dios. Eso lo entendemos. Pero ahí usted se está ganando un cheque. Ahí usted se está ganando un dinerito. Pero, hermanos, este hombre era un colaborador del apóstol San Pablo y su interés primordial probablemente no era ganarse un cheque, no era ganarse un dinerito, sino colaborar en la obra del Señor para que fuera un obrero aprobado delante del Señor. Y probablemente ahora en Roma también este hermano era un hermano que colaboraba activamente en la obra del Señor, urbano. Podríamos recordar a María como una trabajadora. Podríamos recordar a Urbano como una trabajadora. ¿A quién más podemos recordar? Bueno, aquí nos aparecen 3 mujeres excepcionales, un triunvirato, un trío, si queremos decir así. Y cuando pensamos en trío, siempre pensamos en un grupo que canta, Pero estas 3 hermanas, la Biblia no dice que cantaban. Probablemente cantaban en la iglesia, probablemente cantaban en las reuniones públicas, pero mire cómo eran reconocidas estas hermanas. El versículo 12. Vaya conmigo al versículo 12. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Luego dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hermanos, qué precioso ser mencionado por el apóstol San Pablo, porque estas mujeres, Trifena y Trifosa, habían trabajado para la obra del Señor. Y aquí la Biblia también nos menciona a Pérsida, al igual que María. Dice que ha trabajado mucho en la obra del Señor. Hermanos, eran hermanas esforzadas, eran hermanas trabajadoras, eran hermanas que no se daban por vencido, eran hermanas que siempre decían presente, eran hermanas que siempre estaban ahí para trabajar. Y el apóstol hace esta mención con mucho respeto y con mucha admiración. Saludad a estas hermanas porque son muy trabajadoras en la obra del Señor. Y él sabía que ellas se habían entregado al servicio de la causa del Señor. Hermano, ¿te has entregado al servicio de la causa de Dios? ¿O todavía lo estás dudando? Lo mismo se puede decir entonces, no solamente de Trifena y Trifosa, sino de Pérsida. Su nombre significa dama persa. Y nuevamente, al igual que María, estas hermanas habían trabajado hasta el agotamiento. Estas hermanas habían trabajado hasta sentirse exhaustas, hasta sentirse extenuadas, hasta probablemente llegar a su casa y tirarse de cabeza y quedar de una vez dormidas. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Hermanos, y es ahí donde surge la mayor lección para nuestras vidas. Estas hermanas se esforzaban tanto por la obra del Señor porque servían al Dios que amaban y lo comprobaban con su práctica de vida cristiana. Ellas amaban a su Señor. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, ¿he trabajado constantemente para el Señor hasta el punto del agotamiento? ¿Cuántas veces yo he trabajado para el Señor hasta el punto del agotamiento? ¿Cuántas veces tú has trabajado hasta el punto del agotamiento? De lo que no tenemos lugar a dudas es que algunas veces tú has
trabajado hasta el punto del agotamiento en la factoría donde trabaja. Estamos seguros que has trabajado hasta el agotamiento estudiando, preparando una tesis, preparando un libro, escribiendo una materia, preparándote para dar clases, preparándote para el siguiente lunes. O probablemente esta semana trabajaste 5 horas extras, 10 horas extras, 15 horas extras. Pero este trabajo hasta el agotamiento fue para llevar un cheque a tu bolsillo, para tener un poco más de dinero. Pero ¿cuándo has trabajado hasta el agotamiento por el Señor? Y es importante resaltar que el comentarista Hendrickson, él nos dice algo muy importante, y es que cuando se menciona a la hermana Pérsida, ustedes lo pueden ver, la hermana Pérsida se menciona en un verbo que está en el pasado. En otras palabras, nos da la idea de pensar que esta hermana ya es anciana. Nos da la idea de pensar que esta hermana durante su juventud trabajó fuertemente, afanosamente, con mucho entusiasmo, con mucho ahínco en la obra del Señor. Pero Pablo quiere asegurarse que la iglesia de Roma no se olvide que es anciana, que ahora probablemente le cuesta mover sus piernas para poder llegar a la iglesia o a la casa donde se reúnen. Ha sido una hermana que se ha fajado, que ha trabajado fuertemente en la obra del Señor. Qué precioso testimonio, hermano. Que en su juventud esta mujer estuvo dispuesta a trabajar por el Señor y trabajar para la obra del Señor. En estos días yo estaba hablando con un pastor amigo, y él me estaba haciendo mención de una hermana anciana muy conocida de nosotros, y él estaba diciéndome que escuchó a una hermana de mediana edad hablarle mal y con mucha rudeza a esta anciana. Y yo le mencionaba a ese amigo que a esa hermana anciana yo le guardaba mucho respeto y mucha admiración, porque esa hermana era una hermana que siempre estaba velando por los santos y que siempre se estaba asegurando de que todo el mundo tuviese lo necesario para vivir. Ella se preocupaba por los hermanos, por la comida, por el abrigo, por la vivienda. Y es lamentable, hermanos, cuando una congregación no honra a esta clase de hermanos que han trabajado en la obra del Señor, que probablemente ahora ya son ancianos, que probablemente ahora ya no tengan fuerzas para trabajar de esa manera, pero en su juventud metieron mano, estuvieron ahí, siempre estuvieron constantes en la obra del Señor. Y es lamentable que la iglesia no lo sepa, y es lamentable que la iglesia no aprecie a estos ancianos y ancianas que de verdad en su juventud trabajaron mucho, hermanos, y tenemos ancianos y ancianas que en su juventud han trabajado mucho en la obra del Señor. Y la iglesia no debe de menospreciarlos, debe de amarlos, debe de cuidarlos, debe de valorizarlos y debe de velar por ellos, especialmente si son viudas, debe de velar por ellos. Esos hermanos serán conocidos por su trabajo. ¿Puede recordarlos? María, Urbano, Trifena y Trifosa, y nuestra hermana amada Pérsida. Hermanos, ¿te gustaría ser recordado por tu trabajo? ¿Te gustaría ser recordado porque tú eres una persona que trabaja mucho para el Señor? O quizás cuando las personas piensen en ti digan, vamos a hacer este trabajo, pero en fulano y en fulana, con ellos no podemos contar. Con esos hermanos o con esas hermanas, no se sabe, no se puede contar con ellos, porque no están dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Pero qué hermoso, hermanos, ver hombres y mujeres, jóvenes, que están dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Están a la ley de una llamada, están a la ley de un botón, están a la ley de que se les diga. Y ellos dicen, claro que sí, estamos dispuestos a trabajar por el Señor. El segundo grupo que yo encuentro en este grupo de hermanos es un grupo de hermanos que se conocen por su conducta. Y en este caso vamos a mencionar el versículo 10. El versículo 10 nos dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Hermanos,
A este hermano Apeles le podríamos llamar el hermano probado en las pruebas. Probado en las pruebas. Este hermano que llevaba este nombre griego, Apeles, es un amado hermano que en medio de las pruebas difíciles y las circunstancias difíciles de la vida había permanecido fiel y por lo tanto era digno de confianza del apóstol San Pablo. Pablo le dice también a Timoteo, procura pues con diligencia presentarte aprobado. Hermanos, esa clase de hermanos, esa clase de personas, esa clase de cristianos, esa clase de creyentes que han pasado por toda clase de pruebas, que han pasado por humillaciones, que han pasado por desprecios, que han pasado por persecuciones, que han pasado por chismes, por murmuraciones, que han pasado por toda clase de vejámenes. Pero a pesar de las circunstancias de la vida, de las enfermedades, de los dolores, son hermanos fieles, probados y comprobados, que su carácter no es fluctuante, que no fluctúa, que no amanecen molestos, que no amanecen enojados, que por lo mismo por la mañana que por la tarde, no importa la circunstancia, cuando hay abundancia como cuando hay pobreza, cuando les tratan bien como cuando les tratan mal, cuando les va bien como cuando les va mal, cuando tienen su familia viva como cuando la tienen muerta, cuando tienen su familia enferma como cuando la tienen sana, cuando están ellos en salud como cuando están enfermos. Son hermanos probados y comprobados, que son fieles al Señor, que son dignos de toda confianza, porque no importando las circunstancias, están firmes y son fieles al Señor. Aprobado en Cristo Jesús. Hermano, yo creo que decir que un hermano es aprobado es una cosa grande. Además, yo creo que nos tenemos que quitar el sombrero frente a esta clase de hermanos. Tenemos que agachar nuestro rostro, porque muchas veces nosotros, tan pronto llega una prueba, tan pronto nos enfermamos por 15 días, por 20 días, por un mes, tan pronto, hermanos, estamos pasando una temporada, quizá de las vacas flacas o enfermos, se nos decae el ánimo. Ya sentimos que Dios nos abandonó y ya sentimos que toda la iglesia nos abandonó y ya sentimos que nadie piensa en nosotros. Pero estos hombres y estas mujeres, hermanos, han sido examinados, han sido probados y han sido probados por el supremo juez, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Y Dios está complacido con ellos. Dios mismo está complacido con ellos. Este Apeles era un creyente, hermano, que no importando las pruebas y las aflicciones, había permanecido firme. Él no era una espuma, como dice la gente. Él era un hombre que permanecía firme siempre. Él no era un hombre de doble ánimo. Él no era un hombre que con él se podía contar por la mañana, pero en la tarde no. Era un hombre probado y comprobado. Cuando alguien decía Apeles, podía decir, puedes confiar en él. Si se trata de Apeles, puedes confiar en él. Hermanos, cuando la gente menciona tu nombre, ¿pueden decir también que pueden confiar en ti? ¿Cómo respondes a las pruebas? ¿Podrías decir que has probado ser fiel en todas las circunstancias de la vida? ¿O no has pasado la prueba? Hermanos, que el Señor nos ayude. Aquí hay un segundo grupo y es un grupo que me llama la atención. Está en el versículo 11, en la segunda parte. Dice, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Quiero que noten bien, hermanos, que el apóstol dice, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y cuando hablamos de este Narciso, podemos pensar un poquito en la mitología griega y también romana. Y podemos recordar a aquel hombre que se enamoró de sí mismo hasta el punto de no querer ver a nadie más que a él mismo, hasta el punto de la muerte y del desgaste, ya que estaba tan enamorado, viéndose en aquel manantial consumido de amor por sí mismo, de tal manera que feneció.
Y cuando encontramos un hermano que se ama a sí mismo mucho, nosotros decimos que es un hermano narcisista, ¿verdad? Que se ama a sí mismo. Pero no se trata de este Narciso. Pero de Narciso los comentaristas dicen mucho. Primero, que era un hombre rico y poderoso. Segundo, que tenía muchos siervos en su casa. Y que dentro de estos siervos en su casa, muchos de ellos ya pertenecían a Cristo. Pero lo hermoso de esto, que según Calvino nos dice, él era un hombre liberto por el emperador Claudio. Y tenía una conexión especial. Parece que tenía una amistad, tenía un enllave, como dice la gente. Tenía cuello, dicen algunas personas. Se le llevaba bien con el emperador, de tal manera que pudo influir, pudo aconsejar, pudo manipular al emperador en muchas cosas. Calvino dice de él lo siguiente, dice, era un hombre detestable por sus hechos, era un hombre detestable por sus delitos. Pero hermanos, no importando que sus hechos fueran tan sucios, no importando que él fuera tan detestable, hermanos, el evangelio llegó a su casa. Precisamente no llegó a la vida de él, pero llegó a su casa. Aquella casa, hermanos, era considerada un lugar como un mismo infierno por la clase de personas que vivía ahí. Pero Dios en su infinita misericordia llega a esa casa, a pesar de él ser un infame, a pesar de ser un disoluto, un perverso. Hermanos, su casa fue visitada por el Salvador, no importando que era un villano, un pecador, un insaciable ladrón, un hombre corrupto, un hombre desordenado. Pero Dios llegó a su casa. No llegó a él, sino que llegó a sus siervos. Llegó a sus siervos. Aquí no nos está diciendo que saludemos a Narciso. Aquí nos está diciendo que es saludar a los de la casa de Narciso. Saludar a los de la casa de Narciso. O sea, este era otro grupo de hermanos que a pesar de vivir prácticamente, como dice Calvino, en el mismo infierno, este hogar era como el mismo infierno, eran hermanos que se habían identificado con Cristo. Eran hermanos que estaban plenamente identificados con Cristo, de tal manera, hermanos, que cuando Pablo hace referencia de ellos, dice los cuales están en el Señor. Hermanos, qué precioso. ¿Se da cuenta? Hermanos, este segundo grupo de personas de las cuales nosotros estamos hablando en este momento están conocidos por su carácter, están conocidos por su conducta. Este grupo de personas, a pesar de estar viviendo un lugar hostil, en un lugar donde se hablaba y se decía toda clase de sinvergüencería y se practicaba, estos hermanos pertenecían al Señor, estaban identificados con el Señor. Luego viene Rufo y su madre, versículo 13. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía, o y mía. Este personaje, hermano, nos hace recordar San Marcos, capítulo 15, versículo 21. Escuchen, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Hermanos, aquí Pablo parece mencionar a este Rufo que fue, y dice la Biblia, escogido en el Señor. Este Rufo que fue escogido para salvación. De modo que es posible, hermanos, que Pablo usara esta expresión que todos nosotros conocemos, escogido para salvación, escogido en el Señor, en su sentido más normal y en su sentido más común, que habla, hermanos, de la predestinación, que habla de la escogencia de Dios para salvación. Quizá estaba tratando de animar el corazón de Rufo, recordándole el hecho glorioso de la doctrina de la elección y que él era un hombre electo, que era un hombre elegido por Dios y quería que estuviera consciente de esa elección y ese hecho provocara en este hombre una gratitud especial para que sirviera al Señor con todo su corazón, de tal manera, hermanos, que él pudiera entregarse al Señor en servicio y en trabajo. Y Pablo le recuerda que es un
un elegido del Señor, que es un amado del Señor, que es un escogido del Señor. Hermanos, parece que Rufo, por la clase de persona que era muy difícil que viniera al Señor. Era muy difícil que él se acercara al Creador. Hermano, todos nosotros conocemos a personas que desde el punto de vista humano nosotros decimos, esta persona no sé si pueda ser salva. ¿Por qué? Porque se han entregado tanto a la perversión que nosotros mismos no lo podemos ver. Pero Dios, hermanos, puede tener misericordia. Si tuvo misericordia del apóstol San Pablo y tuvo misericordia de Rufo, puede tener misericordia de nosotros también. Porque la salvación, hermanos, es soberana y la salvación es de Dios. Entonces, hermanos, podemos deducir que Alejandro, su hermano, no conoció a Jesucristo. Pero este Rufo, que significa rojizo, que significa rojo, no por ninguna bondad innata. Y eso es lo que el apóstol San Pablo parece que está tratando de darle a entender a este hombre para que él no creyera que él había sido salvo porque él había hecho algo bueno, ni por ninguna buena obra que él hiciera, sino como dice la Biblia, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Así que hermanos, este hermano Rufo había sido salvado por pura gracia. No había hecho nada, él había sido escogido para salvación y él había respondido al llamado porque era escogido. Eso es lo que el texto nos hace pensar, hermanos. El término escogido en el Señor, hermanos, es el hecho que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que seamos de Él. Así que este Rufo fue salvo porque era un elegido de Dios. Nunca, hermanos, el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Hermanos, no tenía nada que ver con las obras de Rufo, porque Rufo probablemente, al igual que tú y yo, no somos buenas personas, si no fuese por la gracia de Jesucristo. Solo Dios se lleva la honra. En esto solo Dios se lleva la honra. Y el apóstol también menciona a su madre y dice, y la mía. Se coincide que no era la madre del apóstol San Pablo, la mamá de Rufo. Pero parece que esta hermana, que no dice el nombre aquí, le dio un trato tan especial al apóstol que él llegó a considerar a esta hermana como una hermana que él podría decir mi madre. Que él podía decir, es una mujer que yo la considero como mi madre por la clase de trato que ella le dio al apóstol en determinado momento. Entonces, hermanos, este segundo grupo de hermanos fue mencionado por su conducta. El tercer grupo de hermanos es mencionado, ¿por qué? Porque son hermanos muy amados. Versículo 8 dice, Amplias, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Este nombre, Amplias, era un nombre común para los esclavos en aquel tiempo. Hermanos, y Amplias, quizás todavía estando en la iglesia de Roma, probablemente todavía era un esclavo. Pero una de las cosas más maravillosas del evangelio, hermanos, es que en aquel tiempo ponía a esclavos y a libres en el mismo cuerpo de Cristo. Y un esclavo bien podía ser el anciano de la iglesia y un líder, un hombre libre, mejor dicho, podía ser cualquier miembro de la iglesia, pero cuando se reunían todos eran un mismo cuerpo, eran el cuerpo del Señor, sin importar que uno era esclavo afuera y otro era libre afuera. Aquí en el Señor ambos eran libres para servir al Señor y no habían jerarquías, no habían posiciones sociales, porque Dios, en el evangelio las cosas son de esta manera. Eso es algo maravilloso, hermano, que Pablo no menciona a los hombres por su estatus social, sino por su caminar cristiano. Luego menciona en el versículo 10 a Estaquis. De igual manera, amado, dice amado mío. Su nombre significa espiga, también es un nombre griego. Y Pablo amaba a estos hermanos, por lo tanto, estos hermanos tenían un lugar especial en el corazón del apóstol San Pablo. Estos hermanos requerían, en este momento que Pablo estaba escribiendo, Pablo se recordaba de ellos porque él los amaba, y al amarlos, no quizás porque ellos habían hecho algo especial, simple y sencillamente porque Pablo los amaba de una manera especial. Y no significaba que él no amara a todos los hermanos, pero con estos hermanos él tenía un amor excepcional y especial
y por alguna causa que no lo sabemos, llenaban el corazón del apóstol San Pablo, y Pablo los menciona con mucho amor. Tenía un aprecio especial y singular por ellos. Entonces les menciona por amor. Y luego hay el cuarto vínculo, que es el vínculo familiar, o la cuarta razón de por qué Pablo te mencionaría. Bueno, Pablo quizás te mencionaría a ti porque tú eres familia o porque tú eres de su pueblo. Bueno, Pablo menciona aquí a Herodión. Y los comentaristas, bueno, vamos a leer el versículo 11, dice: saludad a Herodión, mi pariente. Los comentaristas, casi todos se ponen de acuerdo que cuando Pablo usa el término pariente, no se está refiriendo en sí a que era un primo o un hermano, más bien que era un judío al igual que él. La mayor parte de comentaristas coinciden en esto. Así que él le menciona porque era alguien de su pueblo, alguien de su tribu, alguien de su nación, y por lo cual él le menciona. Pero, según el comentarista Murray, él probablemente pertenecía a la familia o a la casa de Herodes. Y algunos dicen quizá él también estaba relacionado con la casa de Aristóbulo y era precisamente un esclavo en la familia de Herodes. Y en el versículo 7 yo encuentro a un par de hermanos que me llaman mucho la atención. Léalo conmigo, dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Pablo menciona a estos hermanos por su permanencia y por su perseverancia. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, esto Pablo dice primero que ellos son sus compatriotas. Él usa el término parientes nuevamente, pero como dije hace un momento, la mayor parte de comentaristas dicen que este término era como parte de su familia, de su linaje, de sus tribus, de Israel, judíos, compatriotas. Estos hermanos no sabemos en qué tiempo estuvieron presos, juntamente con el apóstol San Pablo, precisamente por el Evangelio. Estos hermanos habían recibido los honores y el triunfo de luchar por la causa de Cristo y lo habían defendido con tal tenacidad que habían caído presos. Y Pablo les llama compañeros de prisiones. Hermanos, compañeros de prisiones. Pablo estuvo varias veces en la cárcel. Y Pablo probablemente ahí tuvo la oportunidad de conocer a estos hermanos maravillosos, a Andrónico y a Junia. Y conociendo a estos hermanos, él pudo ver que eran hermanos amados, eran hermanos trabajadores, eran hermanos fieles. Y el apóstol San Pablo se regocija y les manda saludos porque precisamente ellos sabían lo que era la aflicción de la cárcel por causa del Evangelio. Si alguien entendía la aflicción de la cárcel por causa del Evangelio, era Andrónico y Junias y también el apóstol San Pablo. En otras palabras, él se sentía relacionado con estos hermanos y les manda un saludo. La tercera razón por la que Pablo les saluda, dice porque ellos eran muy estimados entre los apóstoles. Entonces, hermanos, estos hermanos tenían un tremendo testimonio en este círculo tan especial de apóstoles, en este círculo de hermanos en Jerusalén. Cuando mencionaban el hermano Andrónico, el hermano Junia, seguramente los hermanos se regocijaban porque eran hermanos de buen testimonio, eran hermanos que sabían que eran verdaderos creyentes. Y una cosa maravillosa es que Pablo dice que ellos fueron en Cristo antes que yo. En otras palabras, quiere decir que se convirtieron algunos años antes. Nosotros sabemos que la historia de la conversión del apóstol San Pablo la encontramos a partir del capítulo 9 de Hechos, pero sabemos también que el nacimiento de la iglesia está en el capítulo 2, en el día del Pentecostés. Significa que entre el Pentecostés y Pablo, que probablemente no pasaron muchos años, estos hermanos se convirtieron. Entonces eran más antiguos que el apóstol San Pablo. Y por último, hermanos, el último grupo de hermanos que yo puedo encontrar en este pasaje, del versículo 6 al 15, es por ser parte de la iglesia solamente. Esta es la mención del grupo, no por honores, no por trabajo, sino por ser parte de la iglesia. Y empieza con el versículo 10. En la segunda parte dice: saludad a los de la casa de Aristóbulo. En este caso, hermanos, este Aristóbulo se cree que era nieto de Herodes, que dentro de la casa de este Aristóbulo habían creyentes en Cristo Jesús y Pablo les envía salud. Y es importante, hermanos, que nosotros nuevamente mencionamos, al igual que Narciso, Aristóbulo no nos dice la Biblia aquí que era cristiano. Pablo no está saludando a Aristóbulo. Pablo está diciendo que le saluden a los de la casa de Aristóbulo.
En otras palabras, que ahí en esa casa, que probablemente esa casa de esclavos, ahí en esas jerarquías, había un grupo que trabajaba con esas jerarquías, pero que era un grupo de cristianos verdaderos. Y qué bueno, Pablo pudo saber que ahí había un grupo que sobresalía, que amaba a Dios y que servía al Señor. Y Pablo les envía saludos, por supuesto. En el versículo 14 encontramos a un nuevo grupo. Dice, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. No sabemos si estos hermanos eran libres, si estos hermanos eran esclavos, si estos hermanos eran, qué clase de hermanos eran, si eran libres, esclavos, pero lo que sí podemos pensar era que este grupo de hermanos que se menciona aquí eran creyentes porque les mandan un saludo específico y luego también el apóstol San Pablo dice a los hermanos que están con ellos, quiere decir que ahí en una casa se reunía este grupo de creyentes que Pablo los conocía y Pablo les manda un saludo. Y por último el versículo 15 dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Aquí nuevamente parece que hay una familia y que esta familia tiene algunos parientes cercanos, pero también tiene un grupo de hermanos que no sabemos si son esclavos o son libres, pero que se reúnen en esta casa y que son lavados por la sangre de Jesucristo. Hermanos, si Pablo tuviese que escribir una carta para el cielo o una carta para una iglesia, ¿cómo te mencionaría el apóstol San Pablo? ¿Te mencionaría por tu trabajo? ¿Serías para Pablo un hombre que ha trabajado mucho en la obra del Señor y Pablo diga, me quito el sombrero porque este hombre ha trabajado mucho en la obra del Señor? ¿Te mencionaría por tu conducta? Porque tú has sido probado y has sido encontrado fiel, porque tú has estado plenamente identificado con Cristo a pesar de que vives en un ambiente hostil por tu conducta. Te mencionaría porque eres muy amado para el corazón del apóstol San Pablo, porque eres muy cercano a él. Te mencionaría porque tú eres de su tribu, de su familia, de su pueblo, de su terruño. Te mencionaría porque has permanecido y has perseverado en Cristo Jesús y diría, mira, ahí está Junias, ahí está Andrónico. Te saludaría de esa manera, como saludó a Andrónico y a Junias, porque se han permanecido fieles y han sido fieles, su permanencia y su trabajo y su servicio y su perseverancia en la obra del Señor ha permanecido por muchos años. O los hermanos dicen, no, él estuvo un tiempo aquí, otro tiempo por allá, y a veces está y a veces no está. O Pablo te mencionaría solamente por ser parte de la iglesia. Y diría ahí a los hermanos, saludadme a fulano y a los hermanos de la iglesia. Hermanos, qué importante es poder trabajar, poder ser conocidos por nuestra conducta, poder trabajar en la obra del Señor. Qué importante, hermanos, es ser reconocidos porque hemos permanecido firmes y que cuando ya nos estamos poniendo viejos, todavía podemos permanecer firmes en el Señor. Hermanos, yo te animo a que si tú no estás en esta clasificación de ser conocido por tu trabajo, de ser conocido por tu conducta, de ser conocido porque eres muy amado, de ser conocido quizá por tu permanencia y perseverancia, que tú le pidas al Señor, Señor, yo quiero ser conocido en el cielo por mi trabajo, por mi conducta, por ser muy amado al igual que Daniel, por ser un hombre permanente y perseverante en la obra del Señor. Yo no quiero conformarme con ser parte solamente de la iglesia, lo cual es maravilloso, rico, hermoso y pleno, pero yo quiero hacer algo por aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Qué te parece si le pides al Señor que te ayude a hacer algo de valor eterno para la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable?
Y si tú todavía no estarías en este grupo porque todavía no eres salvo, ¿no te gustaría acercarte a Jesucristo y decirle: yo quiero ser tuyo y quiero trabajar para ti? Estoy cansado del mundo, estoy cansado de pecar y quiero entregar mi vida al Señor. Si quieres hacerlo en este momento, bien lo puedes hacer. Porque la Biblia dice que el que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. Puedes orar, puedes confesar tus pecados, que el Señor te puede perdonar y el Señor te puede limpiar, te puede ofrecer la salvación y la vida eterna. Oramos. Para aquellos que son creyentes, dijimos, para hacer algo de valor eterno para el Señor. Y para los que no son creyentes, para llegar a ser parte de esta familia tan especial. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos has ayudado. Y gracias porque, Señor, cuando leemos esta lista de hermanos, no solamente tiene que ver con nombres raros, como algunos hermanos piensan, sino que estos nombres de hermanos, Señor, no son solo nombres, son personas influyentes, son personas que han influido a través de los siglos en el corazón de los creyentes al ver y al mencionar el trabajo de ellos, de María, de Pérsida, de Urbano, de estos hermanos fieles, de Andrónico, Señor, de Junias y de cada uno de estos hermanos que se han permanecido firme y fiel en la obra del Señor. No son solamente nombres griegos, latinos, romanos, semitas. Señor, son personas que tuvieron su espacio y su lugar y cumplieron con la función que tú les habías dado y pudieron vivir para la gloria de Dios. Ayúdanos a nosotros, Señor, para vivir para la gloria de Dios y poder, Dios mío, hacer algo de valor eterno para tu gloria. En este momento también quiero suplicarte por aquellas personas que todavía no son parte del pacto, que todavía no son parte de la iglesia de Jesucristo, pero que a ellos les gustaría ser parte. Y vienen delante del Señor pidiéndote: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ya, Dios mío, estoy cansado de este mundo. Estoy cansado de cómo estoy viviendo. Y yo quiero venir a ti este día, porque yo creo que tú puedes. El único que puede cambiarme, el único que puede llenar ese vacío de mi corazón, el único que puede cambiar mi alma, es Jesús de Nazaret. Y por eso vengo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, mi amado amigo, yo deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima, si el Señor lo permite.